En Córdoba dejó de existir Cambiemos, no existe más como tal. La pelea Mestre y Negri ha generado esto, también lo que está pasando en otros distritos y la cuestión económica, que es una de las cuestiones centrales que vale la pena que analicemos, y por eso ya me siento en la mesa de nuestros invitados para recibir a Roberto Feletti. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Matías Tambolini, Iván Petrella, gracias por estar con nosotros. Empiezo por vos, Iván, aunque no seas especialista en economía. ¿Es el peor momento del gobierno de Macri? En cuestiones económicas. En general. Mirá, a ver, yo voy a tirar algunas cosas que claramente Roberto y Matías saben mucho más que yo. Hay señales de cierta reactivación, obviamente son señales. Si uno mira de manera intermensual, la economía creció diciembre versus noviembre. Ahí fue principalmente el agro. En enero vemos indicios que se estaría recuperando la construcción, la industria y el comercio. Y, por ejemplo, los despachos de cemento de febrero fueron récord histórico. Nunca hubo tantos despachos en la historia argentina. Claramente no es suficiente para decir, para estar seguros de que ya se está saliendo de la recesión, pero por lo menos son algunas señales que tal vez la economía se empieza a recuperar. ¿Hay alguna señal de reactivación? A ver, todos los números interanuales dan mal, digamos, el tercer trimestre, cifras del INDEC, tercer trimestre 2018 contra tercer trimestre 2017, da caída de 3,5 el producto, 2,7 el estimador mensual de actividad económica, tenemos indicadores de caída del consumo enero y febrero, tenemos inflación acelerada y la verdad que con una tasa que hoy tocó el 63%, difícilmente podamos pensar que alguien puede tener capital de trabajo, cambiar. Digo, alguien que nos está escuchando en estos momentos, un empresario mediano, chico, ¿qué hace? Dice, vendo el stock y a qué precio y lo recupero, y si no lo recupero lo tengo que financiar, y si lo financio, ¿a qué plazo cambio un cheque? Digo, es una situación realmente complicada. Yo veo una situación en la economía real complicada, y por el otro tenemos un tema de mucha volatilidad de variables. ¿Está bien decir, Matías, que estamos como en diciembre? Quiero decir, tasa 63, dólar que volvió a subir en el día de hoy, los indicadores de la industria y demás de consumo, procedimientos preventivos de crisis o suspensiones, digamos, volvimos esto que parecía un veranito. A mí me gusta porque decimos veranito y estábamos con el dólar subiendo, con la recesión. Parecía que estaba bueno tener un dólar a 40. Pero ¿volvimos para atrás 4 meses? No, yo creo que estamos, desde el punto de vista de la economía familiar, peor. Porque en la medida que no se recupera el salario real, el poder de compra, en la medida que los sueldos no empatan o le ganan a la inflación, los sectores medios lo que empiezan a pasar es que mantienen el nivel de vida a base de deuda, y la tasa de interés que te cobran con la tarjeta de crédito es elevadísima. Entonces, las deudas familiares cada vez más se van a ir transformando en un elemento problemático severo para las familias argentinas, y aparece como tema justamente en el aumento de la morosidad. Cuando mirás los indicadores de Banco Central, el año pasado no aparecía. Probablemente esto se recuperaría si el salario, bueno, recupera terreno, pero este primer trimestre está muy difícil en materia de inflación. Y además aparecen otros datos que son preocupantes. Hoy fracasó nuevamente el plan de Theresa May para plantear el camino de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Claro. Ordenado. 29 de marzo es la fecha de vencimiento. Atentos con ese dato, porque la libra esterlina se cayó 1%. ¿Por qué te lo nombro esto? La última vez que en el mundo alguien se resfrió, a la Argentina le agarró neumonía, y fue Turquía. Imagínate si lo que se desploma no es la lira turca, sino la libra esterlina, lo que nos puede llegar a pasar. ¿Puede haber un resfrío, como plantea Matías, de la libra esterlina? Y el Fondo Monetario, no lo digo yo, pero si querés lo digo con un dato concreto, la cuenta corriente del balance de pagos, es 5,7% de déficit del Producto Bruto, es decir, un desequilibrio externo fuerte. El fondo dijo, Argentina en los países emergentes es el más débil. Si hay un vuelo a la calidad, es decir, un vuelo contra los países emergentes, bueno, el gobierno, realmente Argentina va a tener problemas. Hay un tema que el gobierno le ha costado mucho, esperemos, y lo digo con toda honestidad intelectual, que haya una fuerte oferta de liquidación de divisa de la cosecha. El gobierno necesita recomponer la oferta privada de dólares, que no lo viene pudiendo hacer, yo diría, de los últimos 9 meses. Ahora digo, ¿cómo estamos con esto? Hay que esperar que liquiden los dólares del campo y vamos como corriendo la zanahoria, ¿no? Porque primero es marzo. Pero es una época de liquidación. A ver, si uno mira el Banco Central, para ser justos y ecuanimizar, viene subiendo la reserva, ahora ha bajado de nuevo, pero venía subiendo $1.000 millones más o menos por mes. Entonces uno decía, bueno, es posible
que empiece una oferta de divisas que vaya cerrando la brecha externa. Claro. Ahora, el ajuste interno para cerrar la brecha externa también tiene límite. ¿A dónde vamos a ir con el ajuste interno? Digo, esto también nunca ha funcionado. Ibas a decir cuando hablaba Matías del Brexit. No, en general, y el dato internacional es un dato importante para tener en cuenta que muchas veces en la Argentina lo tenemos en cuenta. Muchas veces creemos que operamos en una burbuja y claramente lo que pasa en el mundo nos afecta. A ver, desde el punto de vista del gobierno, y yo hablo obviamente desde el punto de vista, nosotros estamos tratando de resolver problemas que no son coyunturales, que son estructurales en Argentina. La Argentina no crece desde 2012, está estancada, según algunos 50, 70 años, y la verdad, en una mesa económica uno puede tirar números negativos, puede tirar algunos indicios que tal vez son positivos, pero la realidad es que esa discusión creo que termina tapando o eludiendo la discusión de fondo que se da hoy en la Argentina, que es una discusión desde mi punto de vista en relación a si queremos una democracia republicana, si queremos una economía ordenada, integrada al mundo y qué clase de inserción queremos como país en el mundo. Te puedo hacer una pequeña interrupción. Me parece una discusión fundamental, central. Ahora digo, en el día a día, para los que suspenden hoy en Iveco, o los trabajadores de la láctea Verónica que quedan en procedimiento preventivo de crisis, o el que ve que su poder adquisitivo le implica comprar menos medicamentos, ¿cómo lo traducís? Porque digo, tengo la impresión de que ya hablamos de una herencia que no es la del kirchnerismo, sino 50 o 70 años para explicar lo que pasa. Y está bien tu pregunta, y nosotros somos, la verdad, los primeros en entender la angustia y la frustración de la gente y las personas que no llegan a fin de mes y las dificultades económicas, las vemos todos los días, y eso es real y eso existe y trabajamos para tratar de solucionar eso. La gran pregunta es si vamos a ir a soluciones de fondo que nos sacan de esta crisis y que hacen que crisis futuras sean más difíciles, o si vamos a seguir con los parches que no han funcionado. Mira, te tiro algo, Luis, que no sé si están al tanto, que un dato totalmente depresivo, que muestra que el problema de fondo no es un problema solamente económico, técnico, sino un problema de cómo entendemos nuestra democracia. Del año 83 al año fines 2015. Si en vez de crecer como creció la Argentina, hubiéramos crecido como Chile, hoy tendríamos el PIB per cápita de Finlandia. Y si en vez de crecer como creció Chile, hubiéramos crecido como Uruguay, que si vos mirás la línea de Uruguay es más o menos como la nuestra, excepto que las recesiones son menos profundas. Si hubiéramos crecido como Uruguay, hoy tendríamos el PIB per cápita de España. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino argentino de los parches y de nunca buscar resolver los problemas estructurales fracasó y nos lleva al atraso. Pero, Iván, el PIB per cápita con ustedes se cayó 5 puntos. Entonces, a mí me parece que... Bueno, no quiero interrumpir, perdón. Es interesante porque me permite... ¿Me dejas meter un poco de polémica? Sí, claro. Entre ellos dos, para que después se enojen conmigo. La tercera vía. No, a ver, porque me parece que es interesante lo que vos planteás y no lo comparto. Porque Argentina tiene dos tipos de problemas. Y ese es el error que está cometiendo el Poder Ejecutivo hoy. Los problemas de corto plazo no se resuelven con lo que vos estás planteando, porque hoy la gente no llega a fin de mes. Entonces, el ajuste de tarifa vos lo multiplicaste por 17. Había que hacer ajuste de tarifa, pero no multiplicarlo por 17. Entonces, en un país que se va al descenso, te hace falta Caruso Lombardi, un equipo que no pierda. Y después tenés que pensar cuáles son las herramientas para salir campeón, pero con las que salís campeón no son las mismas con las que evitás el descenso. Mientras ustedes no pudieron atender los problemas de corto plazo, la gestión anterior, sobre todo la última parte de Cristina, intentó generar un país desarrollado con la suma de soluciones de corto plazo. O sea, ustedes plantearon el largo para salir del corto y ellos quisieron ir al largo con la suma de corto y tampoco lo lograron. Lo que falta es cómo la Argentina construye ese puente entre el hoy y ahora y los despidos del presente de un país desarrollado que sea abierto, que sea competitivo, con poca presión fiscal y con un tipo de cambio, bueno, que nos permita competir en el mundo. Sí, yo la impresión que tengo es que me parece que esta discusión que es interesante nos aleja de una situación del día a día, que es lo que está pasando. Hoy estamos teniendo un problema de subsistencia, digamos, en la medida que el precio de los alimentos y la energía, es decir, no hay mercado interno si no tenemos, vamos a discutir si nuestras regulaciones fueron buenas, malas, está bien, puede ser. Ahora, si no hay acceso masivo a alimentos y energía, es decir, si no pagamos la luz, el gas y llenamos el changuito, no hay mercado interno. Y además, este tema de la integración al mundo, el mundo es dinámico. No es el mundo de Obama este. Este es un mundo donde hay una guerra comercial entre las principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Es un mundo donde estamos viendo la ruptura de los bloques, el conflicto de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es? A ver, nosotros, durante nuestro gobierno, el intercambio con Brasil llegaba a 43 mil millones de dólares. Hoy está en 26. Entonces, nos hemos ido de nuestro socio comercial.
que naturalmente era Sudamérica, y estamos rompiendo el Mercosur, que era un lugar donde estábamos integrados y funcionaba como un mercado interno amplio de la Argentina. Estamos rompiendo el Mercosur, ¿no? Digo, ahora, hoy tenemos un tema de flujo de divisas por exportaciones e inversiones que no llegaron, porque las divisas genuinas llegan por exportaciones o por inversiones. Sí, no hay, a menos que uno salvo acuñe, deuda, acuñe la moneda. El ministro va a pedirle al fondo a ver si le deja vender las reservas que acumuló para ver si contenemos por esa vía el dólar. ¿Hay riesgo de corrida cambiaria? ¿Hay riesgo de que el 42 y tanto que cerró hoy se adelante? Vamos a dejarlo hablar a Iván. ¿Hay riesgo? Yo no soy economista, digamos, o sea que no voy a opinar sobre eso. Me parece que no, pero no soy. Pero para mí la pregunta de fondo es, digamos, ¿podemos desarrollarnos como país con una economía cerrada y con gobiernos poco democráticos? Y me parece que no. A ver, ustedes destruyeron el sistema energético, no hablabas del sistema energético. Y si podemos desarrollar el país con soluciones magias. Mira, hace un par de meses me tocó una reunión de políticos de todos los partidos de la Argentina, ¿no? Una serie de seminarios, etcétera, etcétera. Y un profesor le planteó a esos políticos prestigiosos de la Argentina: tenés déficit fiscal, ¿no? Tenés que cerrarlo. ¿Qué haces? Opciones. ¿Recortás gastos? ¿Emitís deuda? ¿Imprimís billete? Claro. ¿O otra opción? ¿Un profesor planteó esa pregunta? Sí, otra opción. Los políticos argentinos contestaron todos otra opción, al cual el profesor, bastante sorprendido, dijo: muchachos, no hay la verdad otra opción. Digamos, vos tenés que cerrar el déficit de alguna manera. O sea que las soluciones mágicas en la Argentina no han funcionado.